Isasi, director provincial de Fraternidad Muprespa, y bienvenidos a esta jornada sobre colaboración con la Inspección de Trabajo, en la que Juan Manuel Casal, abogado de Quatre Casas, compartirá con nosotros una serie de interesantes recomendaciones sobre cómo actuar ante una inspección. Se recuerda a todos los asistentes que esta jornada está siendo grabada y, por supuesto, podéis formular vuestras preguntas a través del chat y serán contestadas al final de la jornada. Y en caso de que finalmente no hubiese tiempo, pues se responderán finalmente individualmente por correo electrónico. Por último, indicaros que al final de la jornada os aparecerá en pantalla un cuestionario. Para nosotros es muy importante que lo contestéis. Gracias. Y sin más dilación, doy paso a Juan Manuel Casal. Gracias, Juan. Sí, buenos días. Lo primero, agradecer a Fraternidad la invitación y a todos ustedes, pues, echar este ratito de por la mañana por un tema que yo creo que es interesante para todos, como es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Voy a compartir la presentación con ustedes, que creo que se verá bien. Que va a servir simplemente de apoyo, es prácticamente un guión. De todas maneras, es una presentación que compartiremos con ustedes sin ningún problema. Sin más dilación, bueno, al final hay un chat en el que admitiremos preguntas sin ningún problema y si alguna cosilla se ha quedado en el tintero, pues al final tienen mi correo electrónico y me pueden formular cualquier cuestión que consideren que se quede en el tintero y cualquier duda que les pueda surgir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inspección de trabajo y seguridad social es, lógicamente, la normativa que la regula, que está compuesta por todas estas normas. Lo primero que nos llama la atención es los dos primeros convenios de la Organización Internacional del Trabajo que se citan en primer lugar, el 81 y el 129. Y son importantes porque hay cuestiones como la independencia, como la dotación de medios de la Inspección de Trabajo, que son obligaciones que se le imponen al gobierno español por el hecho de haber suscrito y ratificado estos convenios internacionales, con lo cual tiene que reportar a la OIT el que tenga una inspección de trabajo organizada y una inspección de trabajo con garantías. Y esto lo diferencia, en cierta manera, de otros cuerpos inspectores, como puede ser la inspección de Hacienda, como puede ser la inspección en otros ámbitos. La normativa fundamental es la Ley 23/2015, ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y fue un Real Decreto que se promulgó con posterioridad, que es en el que se aprueban los estatutos del organismo estatal, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se crea con la ley un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, que se crea con la propia ley del año 2015. Y que se completa con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección, que es el Real Decreto 138/2000. Prácticamente todo lo que vamos a ver en la sesión viene fundamentalmente en este Real Decreto y en la propia ley, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que es la colaboración con la Inspección de Trabajo, que es la fase de investigación, y de la actividad que tiene la Inspección de Trabajo, por la que es más conocida, que es de vigilancia del cumplimiento de la normativa en el orden social. Saben que las infracciones y sanciones se recogen en un texto vulgarmente conocido como la LISOS, que es el Real Decreto Legislativo 5/2000, y todo lo que es organización, todo lo que es procedimiento sancionador y procedimiento liquidatorio viene regulado en el Real Decreto 928/98. Lógicamente, no nos va a dar tiempo hoy ni a ver ningún tipo de infracción y sanción, simplemente citaremos alguna que vendrá a cuenta en relación con la colaboración, y tampoco nos da tiempo a dar nada sobre el procedimiento administrativo, liquidatorio, sancionador. Yo di clase en varios máster y hay, por ejemplo, de estos temas, hay algún máster en lo que doy 3 o 4 sesiones, incluso de tardes enteras, con lo cual
Son temas que dan para muchísimo contenido. Además, tienen la característica de que en cualquier ámbito en el que hablo de inspección de trabajo o se habla de inspección de trabajo, suscita interés, sea ámbito empresarial, sea ámbito de asesores ya formados y ya ejerciendo, en el ámbito de futuros asesores, en el ámbito de los alumnos, pues en el ámbito sindical, en cualquier ámbito en el que hablemos de inspección de trabajo, siempre se suscita interés. Para entender lo que es la inspección de trabajo y seguridad social, es un dato importantísimo ver cómo se articula las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y tener en cuenta el hecho autonómico. ¿Por qué? Porque ya les adelanto que la inspección de trabajo tiene dentro de su ámbito competencial la vigilancia de las normas en el orden social. Juan, por favor, reactiva el micro. Ahora se debe oír. Sí, ahora ya sí. te escuchamos. Venga, perfecto, perdón. Bueno, de los cuatro grandes bloques de materia sobre la que actúa la inspección de trabajo, les comento seguridad social, es competencia del Estado, al menos de momento. Empleo desde el punto de vista de compatibilización con prestaciones por desempleo y con materia de extranjería, salvo en el caso puntual de las autorizaciones para trabajar en Cataluña, son competencia estatal, pero la competencia en materia de prevención de riesgos laborales, que es la tercera pata, y en materia laboral, que sería el cuarto bloque, es competencia de las comunidades autónomas. Entonces, esto al final funciona salvo en el País Vasco y en Cataluña, nos vamos a ceñir a la Andalucía, que es donde trabajamos. Esto se articula como la administración ideal, la administración única, es decir, es una administración en la que el administrado no tiene que estar pendiente de quién tiene la competencia, sino que el propio funcionario funcionalmente depende orgánicamente depende, del Estado, es decir, quien le paga a la administración que pertenece es la administración estatal, pero la competencia funcional puede ser del Estado o de la comunidad autónoma según las materias en las que actúe. Y todo esto, como les digo, el sujeto inspeccionado no se entera. Es decir, un inspector va a hacer una visita, por ejemplo, a una obra de construcción, lleva, imagínense, la chaqueta de funcionario de la Administración General del Estado, actúa, por ejemplo, comprobando si los trabajadores están en alta en la seguridad social o si hay personas extranjeras que necesiten autorización administrativa para trabajar, verificar si tienen esas autorizaciones y continúa funcionalmente siendo un funcionario de la Administración General del Estado. Pero si en esa misma visita actúa comprobando las condiciones de prevención de riesgos laborales o bien comprobando cuestiones de condiciones de trabajo, jornadas, salario, etcétera, ahí automáticamente es como si se cambiara la chaqueta y se pusiera la chaqueta de la Junta de Andalucía y se convierte ipso facto en la misma actuación inspectora, se convierte en funcionario de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se articula esto? Pues se articula en si hay, como resultado de la actuación inspectora, se constata una infracción y decide el inspector extender un acta de infracción, el procedimiento administrativo sancionador se sustanciará ante una administración del Estado, cuando sea competencia estatal, o ante la administración autonómica si la actuación correspondiera a la materia de la comunidad autónoma, materia de competencia de la comunidad autónoma.
Por lo tanto, es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y es algo que ya les digo, se hace en el mismo acto, en la misma visita de inspección, por ejemplo, en la misma actuación inspectora se da servicio a una administración y a otra. También es importante conocer cuál es la estructura organizativa del organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es muy importante que sepamos cuando nos llega cualquier documento de la Inspección de Trabajo, sea una diligencia, sea una citación para comparecencia, lo primero que tenemos que hacer siempre es mirar, bien, es de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero lo siguiente que tenemos que ver es si es de una inspección provincial, si corresponde dentro de una inspección provincial a una unidad especializada, si la persona que nos cita es un inspector, si es un subinspector, dentro de los subinspectores laborales, de qué escala se trata. Veremos la posibilidad de que actúen incluso otro tipo de funcionarios al que se le atribuyen competencias inspectoras. Todo eso lo vamos a ver ahora, pero es muy importante que desde primera mano, desde el primer momento, intentemos tener la máxima información. ¿Por qué? Porque es de la mejor forma que podemos, primero, colaborar con la inspección y, segundo, también ayudar a nuestras empresas. Si formamos parte de una propia empresa, pues, sea internamente o si tiene externalizado el servicio de representación ante la Inspección de Trabajo, pues será muy valiosa toda la información que tengamos, porque ahora vamos a ver que los ámbitos competenciales de unos y otros cuerpos y otras escalas son totalmente distintas. Hay unos servicios centrales en los que no me voy a detener. Hay un director, subdirectores y un secretario general. Nosotros no nos vamos a relacionar normalmente con estos servicios centrales, pero sí nos vamos a poder relacionar y será quien realmente pueda hacer inspecciones en la labor de vigilancia que tienen de la normativa del orden social ante los servicios periféricos. Curiosamente, entre la ley, nombra entre los servicios periféricos a la Dirección Especial. La Dirección Especial, lo primero que hay que destacar es que tiene un ámbito de actuación nacional. Y no es descabellado que estemos en la provincia de Cádiz que tengamos actuaciones de la Dirección Especial. Y será importante cuando veamos el primer papel que tengamos de la Inspección de Trabajo, pues si nos presentamos en la calle Acacia y la citación es de la Dirección Especial, pues habremos incurrido en un error importante, porque la Dirección Especial tiene la sede en Madrid y nos puede citar perfectamente para que vayamos a Madrid a llevarle documentación o a entendernos con ella. La Dirección Especial actúa en determinados ámbitos. Ellos fundamentalmente tienen atribuida una campaña de verificación de la cotización a la seguridad social de grandísimas empresas. Por ejemplo, una actuación sobre la cotización en el Banco de Santander, en el Corte Inglés o en cualquier empresa de este ámbito de extensión nacional, pues cogen una lista a la Dirección Especial a principio de año, 25, 30, 35 empresas, y le dice a las inspecciones provinciales, este año he incluido esta empresa en la campaña, sépanlo, inspecciones provinciales, e inspecciones provinciales absténganse de actuar en este ámbito porque ya lo estoy asumiendo yo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad de actuación de la Dirección Especial es cuando la Inspección de Trabajo, saben que en la normativa laboral existen muchos supuestos, algunos supuestos, en los que es preceptivo el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, en un despido colectivo, por ejemplo, en un ERTE, en este tipo de cuestiones, cuando el alcance es supraautonómico, es decir, cuando tengo centros de trabajo en diversas comunidades autónomas, quien hace el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
es un inspector adscrito a la dirección especial. Este sería el segundo ámbito de actuación de la dirección especial. Lo cual tampoco es descabellado. Yo tengo una cadena de zapaterías que tenga la sede en Cádiz, pero que tenga zapaterías en distintas provincias, aunque sea en Sevilla y en Badajoz y en Cáceres. Pues ahí ya quien me haga el informe será la dirección especial. También, finalmente, puede actuar la dirección especial cuando hay en ocasiones en las que hay denuncias a la inspección de trabajo, o hay actuaciones que se planifican incluso, que tienen, que se replican en distintas provincias y que lo detecta la inspección de trabajo y le encomienda a la dirección especial que coordine. Y coordina las actuaciones de forma que vayan todas en el mismo sentido. Y aquí lo puede hacer de distintas formas. Puede abocar a la competencia de la dirección especial y decir, oye, provincias, no actuar, mandarme las denuncias y actúo yo solo. Y bien puede hacer eso también, pero apoyándose en las inspecciones provinciales. Por ejemplo, una actuación que tengo yo, bueno, que tuve hace poco, hace poco ya no tampoco, ya estando en Cuatro Casas con la dirección especial, fue una actuación que hicieron simultáneamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en 8 o 10 provincias a nivel estatal, en la que simultáneamente hicieron visitas a esa empresa en distintos centros de trabajo. Yo le digo, auxiliados con la policía, con los cuerpos policiales. Y lo coordinaba un inspector que sí fue, un inspector de la Dirección Especial, que sí fue también físicamente, se puso al frente de la inspección en el domicilio social de la empresa. Después todas las actuaciones las llevó a cabo directamente el inspector que estaba en la dirección especial. Los que estaban en las distintas provincias se limitaron a remitir informes sobre lo que habían visto, sobre lo que habían actuado y remitirlo a la dirección especial. Son actuaciones que se coordinan desde esta dirección especial. Por lo tanto, no es descabellado y es algo en lo que debemos fijarnos si sale ese nombre, dirección especial, inspección de trabajo, y nos fijaremos que una eventual citación de comparecencia irá el domicilio en Madrid. También nos podemos relacionar con direcciones territoriales. Nos vamos a ceñir al caso de Andalucía. Además, Andalucía es una dirección territorial paradigmática, o sea, es un ejemplo de lo que es una dirección territorial. Es la dirección de la Inspección de Trabajo a nivel de comunidad autónoma. Hay un director territorial de la comunidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, que es el encargado de coordinar las actuaciones de las distintas inspecciones provinciales y a su vez es el interlocutor con la comunidad autónoma, lo cual es importante porque hemos dicho que la comunidad autónoma, por ejemplo, Andalucía, pues tiene las competencias nada desdeñables en materia laboral y en materia de prevención de riesgos laborales. Y todo se tiene que articular entre el Ministerio, entre los órganos centrales del organismo estatal y las autoridades competentes en materia laboral de la comunidad autónoma. Dentro de la dirección territorial hay una unidad, hoy en día conformada solo por un inspector y por una subinspectora, que conforman un equipo de inspección y que tienen distintos cometidos. Tienen un cometido parecido al que les he comentado de la dirección especial, en el que ellos hacen una campaña de verificación de la cotización a la seguridad social de empresas que tienen ámbito autonómico pero supraprovincial, y también el inspector que está al frente, bueno, alguna denuncia de forma similar a la de la dirección especial, pues también se les encomienda a ella, pero eso fundamentalmente en el ámbito de la Junta de Andalucía y empresas ligadas a la Junta de Andalucía, donde fundamentalmente tienen esas actuaciones en las que la asumen ellos para que quede todo coordinado de la mejor forma posible. Y finalmente, pues el inspector que está al frente del equipo adscrito a la dirección territorial tiene las competencias para la emisión de los informes preceptivos de la Inspección de Trabajo
en el caso de que el ámbito de esa medida colectiva, de ese despido colectivo, de ese ERTE, por ejemplo, sea supraprovincial, pero quede dentro del ámbito puramente autonómico. Con lo cual, igual tampoco es descabellado pues, que nosotros nos entendamos con la Inspección de Trabajo, con la Inspección de Trabajo a nivel de dirección territorial nos mande una citación y también tendremos que estar pendientes porque a lo mismo la comparecencia no es en la calle Acacia, sino que es en la Plaza de España aquí en Sevilla. Bueno, normalmente nos vamos a relacionar con las inspecciones provinciales. Las inspecciones provinciales, al frente de las inspecciones provinciales hay un jefe de inspección y en determinadas provincias es jefe adjunto. Por ejemplo, en Sevilla es jefe adjunto, en Cádiz no hay jefe adjunto porque no tiene el volumen de inspección como la de Sevilla. También hay lo que se llaman unidades especializadas dentro de la inspección provincial y jefaturas de las unidades especializadas. Si nos ceñimos al ámbito de Cádiz, en Cádiz hay una unidad especializada que se llama ahora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. Es la antigua unidad especializada en materia de seguridad social y tiene competencia en seguridad social y en materia de economía irregular. De economía irregular, en el ámbito de la inspección de trabajo, se considera lo que son faltas de altas en la seguridad social, compatibilizaciones indebidas con prestaciones y ausencia de autorización administrativa para trabajar. Y hay una segunda unidad especializada que en Cádiz, por ejemplo, el Cádiz es un buen ejemplo de una inspección de un buen tamaño y que son las unidades especializadas de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad y salud laboral. En provincias más pequeñas no las hay, por ejemplo, en Huelva no hay jefatura de unidad de la Oficina de Lucha contra el Fraude. Esas funciones las asume la propia jefatura de inspección. Dentro de las unidades especializadas, mejor dicho, dentro de la inspección provincial hay lo que se llama equipos de inspección. Un gran déficit que tiene el sistema de inspección es que muy pocas veces, y salvo en relación con la economía irregular, muy pocas veces funcionan como equipos en sí. ¿Vale? Y esto es importante para entender lo que es la inspección de trabajo. Entonces puede haber equipos de inspección conformados por un inspector que está al frente, sea o no nombrado como jefe de equipo. Digo que el puesto de trabajo se llama jefe de equipo. Y puede que vaya un inspector, un subinspector de forma independiente, aunque teóricamente esté conformado en un equipo de inspección. Yo digo, el equipo en sí suele existir en economía irregular. En economía irregular es muy frecuente, en la mayoría de las ocasiones van varios actuantes. Van varios inspectores, o un inspector y un subinspector, o un inspector y varios subinspectores, o varios subinspectores juntos. En materia de seguridad social, por ejemplo, en Sevilla, sí estaba yo, por ejemplo, al frente de un equipo que funcionaba como tal, en el que estaba yo como inspector al frente y había dos subinspectoras que todo lo hacíamos conjuntamente y lo que hacíamos es el régimen económico de la seguridad social en grandes empresas. Ahí también funcionábamos con un equipo. Pero lo normal no es eso, lo normal es que actúen de forma independiente, de forma separada. Aquí nos podemos encontrar con dos tipos de inspectores y de subinspectores. Nos podemos encontrar, y eso le voy a poner el caso paradigmático de Sevilla, donde es más fácil entender cómo funciona una inspección grande y después lo trasladamos a la inspección provincial de Cádiz. Por ejemplo, en Sevilla, y también sucede en Cádiz, hay inspectores adscritos a la unidad especializada de la Oficina de Lucha contra el Fraude. Estos inspectores y estos subinspectores solamente, en principio, actuarán en materia de seguridad social. Con lo cual ya nos da una información importante. Si sabemos, por ejemplo, que en Cádiz, pues Amaya Saiz de Viteri está adscrita a la unidad de la Oficina de Lucha contra el Fraude, si nos manda una citación o nos hace una visita a Amaya Saiz de Viteri, pues sabemos
que va a actuar en seguridad social. ¿Puede actuar en otra materia? Sí, sí puede, pero lo normal es que no se meta. Y lo normal, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos laborales es que únicamente actúe si ve una situación de riesgo grave inminente, de forma que no le quede más remedio que actuar sobre la marcha. Pero lo normal será que se circunscriba a materia de seguridad social. En Sevilla hay inspectores adscritos específicamente a la unidad de seguridad y salud laboral. Esto en Cádiz no ocurre. Y estos inspectores, por ejemplo, de Sevilla, pues actúan únicamente en las campañas que hay establecidas de prevención, como puedan ser servicios de prevención, empresas auditoras, como pueda ser coordinación de actividades empresariales, etcétera. O se pueden conformar, por ejemplo, yo me acuerdo que en el boom de la construcción, también ya estando ya aquí en Sevilla, estuve ya yo adscrito a la unidad de seguridad y salud en el trabajo como especialista y únicamente hacía actuaciones en obras de construcción. Y hacía una obra tras otra y hacía pues la comprobación de las condiciones de trabajo en las diferentes obras. Con lo cual, lo que les digo, es importante, mientras más información tengamos, más vamos a ayudar a nuestras empresas a que la inspección salga de la mejor manera posible. Ya hemos apuntado que hay un cuerpo de inspectores de trabajo y seguridad social, un cuerpo superior que tiene carácter de autoridad pública y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene todas las competencias que se atribuyen a la inspección de trabajo y seguridad social, todas las competencias, los 4 bloques de que hemos hablado. A diferencia de lo que sucede con los subinspectores laborales. Los subinspectores laborales, que eran los que sean más antiguos, recordarán los antiguos controladores laborales, que a su vez venían de los controladores de empleo del antiguo INEM. Los controladores de empleo pasaron a ser controladores laborales, después pasaron a ser subinspectores de empleo y seguridad social, y tras la ley 23/2015 se convierten en subinspectores laborales. Y se crean 2 escalas. Una escala de empleo y seguridad social, que tienen las competencias clásicas que tenían los controladores y que tenían los subinspectores de empleo y seguridad social, como son materia de seguridad social, materia de extranjería y señalamiento de identificación de sujetos deudores, que es algo que tampoco suelen hacer, que no suelen hacer, pero bueno, lo ha dejado la ley, por eso lo pongo ahí. Y se añaden a estas competencias materia sobre fraude en la contratación laboral, fundamentalmente porque estaba muy ligado a temas de bonificaciones, reducciones de cuotas, etcétera, y trabajo de menores. Pero trabajo de menores simplemente la verificación de la edad de admisión al trabajo, que como saben son los 16 años. Simplemente vigilan eso. No vigilan las condiciones de trabajo de menores, ni vigilan otro tipo de cuestiones en materia laboral o en materia de prevención de riesgos laborales. Estos son subinspectores laborales de empleo y seguridad social. Y se crea en la ley 23/2015 una nueva escala de subinspectores laborales, que son los subinspectores de seguridad y salud laboral, que se exige para entrar en este cuerpo, pues que llevamos como 4 o 5 promociones solamente, se exigen carreras de tipo técnico, algo que también tenemos que tener en cuenta. Lo normal es que los inspectores de trabajo y los subinspectores de empleo y seguridad social sean graduados o licenciados en Derecho, su inmensa mayoría. Hay algún ingeniero, hay algún que tenga otra carrera, pero lo normal es que sean licenciados o graduados en Derecho. Los de seguridad y salud laboral, los subinspectores de seguridad y salud laboral, suelen ser muchos arquitectos técnicos, hay algún químico, son de carreras técnicas obligatoriamente. Y la mayoría vienen de servicios de prevención, han sido técnicos de servicios de prevención. Suelen acceder ya con cierta madurez y con cierta edad. ¿Qué competencias tienen los subinspectores laborales de seguridad y salud laboral? Únicamente verificación de condiciones materiales de prevención de riesgos laborales. Cuando hablamos de condiciones, en materia de prevención de riesgos laborales, podemos distinguir lo que es gestión de la prevención de riesgos laborales de lo que son las propias condiciones materiales. Cuando hablamos de condiciones materiales, hablamos de
medidas de protección y medidas de prevención. Cuando hablamos de gestión de prevención de riesgos laborales, pues hablamos de la documentación que saben que hay que tener en toda empresa: plan de prevención, evaluación de riesgos laborales, planificación de la actividad preventiva, formación de los trabajadores de información y vigilancia de la salud. Ellos, si han tenido experiencia con algún subinspector de seguridad y salud, por defecto suele pedir muchas veces la documentación de gestión preventiva, pero no tienen competencia. Lo piden para que les ayude a ver las condiciones materiales y hacer una actuación desde su punto de vista más completo, pero realmente no tienen competencia. Si vieran algo, su obligación es mandarlo al inspector jefe de su equipo, que será en el que, en todo caso, inicie una nueva actuación y verifique pues, si hay un incumplimiento, por ejemplo, en el tema de evaluación de riesgos laborales, etc. Ocurre lo mismo si hay una visita en materia de, por ejemplo, de falta de alta en la seguridad social. Si ellos hacen una visita y detectan una falta de alta en la seguridad social, la solución que se dio, muy discutible desde mi punto de vista, es que ellos hicieron un informe y, en base a ese informe, el inspector jefe de su equipo fuera el que calificara los hechos y, en todo caso, mediante una satisfacción, propusiera la correspondiente sanción administrativa. Ya digo que es muy discutible la solución legal que se dio. Incido, claro, no es lo mismo que a nosotros nos mande o nos aparezca por la puerta, por nuestra empresa, un subinspector de la escala de empleo y seguridad social que un inspector de trabajo o que un subinspector de seguridad y salud laboral. Por ejemplo, pues, puedo estar muy preocupado con el registro de horas. Pues si me llega un subinspector laboral de seguridad y salud laboral, ya sé que no hay problema porque no tiene competencia, no se va a meter en temas de registro de horas. Me puede ocurrir lo mismo en temas, por ejemplo, de cotización a la seguridad social. Pues un subinspector de seguridad y salud laboral no se va a meter nunca, porque no tiene competencia, en materia de cotización a la seguridad social. El que sí se puede meter en todo es el inspector, en todo el ámbito competencial. Y a la inversa, o sea, un subinspector de empleo y seguridad social, que eso a mí me ha pasado cuando he ido como inspector a obras de construcción y, por ejemplo, me dice, no, ha venido por aquí un compañero que me ha dicho que está todo fenomenal, que está la obra estupenda. Y cuando veo quién es el compañero, pues resulta que el compañero es un subinspector laboral de empleo y seguridad social. Pues claro, le habrá dicho que está perfecto desde su ámbito competencial, pero en cuanto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de la obra, no le ha podido decir nada porque no tiene competencia. Aunque vea un subinspector de empleo y seguridad social cuestiones que parezcan muy obvias desde el punto de vista preventivo, no tiene posibilidad de actuación absolutamente ninguna. Bueno, los subinspectores laborales no son autoridad pública, son agentes de la autoridad. Eso a nosotros en el diario no nos importa mucho, no hay mucha diferencia. La diferencia es si hay algún tipo de agresión, pues la respuesta del Código Penal a esa posible agresión. Lo que sí se les exige es un control técnico de lo que hagan por su jefe de equipo y hay obligación de visado de todas aquellas actas en las que se propongan infracciones de carácter grave o muy grave. Y no pueden actuar de iniciativa. Eso ahora veremos cómo se organiza. El inspector sí puede hacer iniciativa, es decir, puede hacer actuación inspectora a cualquier empresa y en cualquier con cualquier objeto de la actuación inspectora. Teóricamente, en función de la programación de actuaciones de la inspección provincial, lo que pasa es que la programación de actuaciones es tan amplia que le permite al inspector prácticamente pues, hacer cualquier actuación inspectora en el ámbito provincial. Bueno, también se nos complica un poquito la cosa. Hemos visto inspectores, subinspectores de las dos escalas, y se nos complica un poquito la cosa cuando vemos la figura de los funcionarios habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. Estos son técnicos de los centros de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía, a los que
por ley, por una modificación que hubo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el objeto de atacar la siniestralidad laboral y con el objeto de que hubiera más funcionarios vigilando las condiciones de trabajo, pues con una formación previa de lo que es el sistema de inspección, los mandan a la calle y los mandan a hacer visitas de inspección. Son técnicos de la Junta de Andalucía y son técnicos a los que se le atribuyen funciones inspectoras, pero funciones inspectoras limitadas. Ellos solamente pueden hacer actividad programada, actividad planificada, se sacan una serie de listados. Imagínense, la provincia de Cádiz vamos a hacer este año todas las carpinterías de madera. Listo, carpinterías en la provincia y encomiendo la realización de visitas a los funcionarios, a los técnicos habilitados del Centro de Prevención de la Junta. Tienen todas las facultades y todas las reglas de actuación que vamos a ver de los inspectores, pero no pueden ni paralizar cuando estén ante un riesgo grave inminente. Eso lo único que pueden hacer es transmitirlo de forma inmediata a la Inspección de Trabajo para que sea la Inspección de Trabajo en sí quien paralice, ni pueden proponer sanción. Ellos siempre van a hacer un requerimiento en el cual van a dar un plazo para que se adecúen las condiciones de trabajo a la normativa y siempre van a verificar ese requerimiento. Y únicamente cuando se incumpla ese requerimiento es cuando ellos lo que hacen es un informe que lo remiten a la inspección provincial y en la inspección provincial un inspector es el que, en base a ese informe, si lo considera suficiente, califica esos hechos y propone una sanción, en su caso, mediante la extensión de un acta de infracción. Con lo cual es algo importante. No pueden sancionarnos. Incluso ellos actúan solamente en prevención, únicamente actúan para la verificación de la adopción de medidas preventivas y de protección y no siempre nos van a dar la oportunidad, una segunda oportunidad, de que nos amoldemos al ordenamiento jurídico mediante ese requerimiento que después verifican su cumplimiento. Con lo cual se nos complica un poco la cosa y se nos complica en la práctica porque todos los funcionarios que hemos visto, inspectores de trabajo, subinspectores laborales de una escala o de otra, e incluso los técnicos habilitados, en el 99,9% de las ocasiones se los van a presentar en la visita como venimos de la inspección de trabajo o incluso somos inspectores de trabajo. Y nos va a ser muy complicado la diferenciación. Ellos tienen obligación de mostrar el carnet profesional, lo cual nos puede ayudar para distinguir de qué estamos hablando. Ellos difícilmente van a llegar diciendo soy un técnico habilitado del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía y vengo a hacer una visita. Ellos dicen, vengo a hacer una inspección. ¿Vale? Entonces, es importante que sepamos ante quién estamos, porque sabemos, ya hemos visto, que las competencias no tienen nada que ver unas con otras, nada que ver. ¿Vale? Y nos ayuda a nuestras empresas a desde el primer momento saber hasta dónde puede llegar o no ese funcionario que está actuando sobre nuestra empresa. Bueno, una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de la función que tiene la Inspección de Trabajo de vigilancia de la normativa, del cumplimiento de la normativa en el orden social. Al final lo que está ejerciendo la inspección son funciones de policía administrativa. Son policías de lo social. Y la policía tiene un ámbito de facultades muy amplio, muy amplio. Y realmente no es un procedimiento reglado porque no hay ningún procedimiento. Si nosotros nos investiga la Policía Nacional, por un delito, o por un supuesto delito, nosotros que ni nos enteramos en primera instancia, no pueden estar haciendo vigilancia, pueden estar mirando informáticamente, recabando información nuestra, y ahí no nos enteramos. Pues aquí puede suceder lo mismo, aquí puede que nos estemos enterando o no. Y el procedimiento es un procedimiento que incluso se puede considerar como hasta oscuro. ¿Por qué? Porque está muy poco regulado y tenemos derechos, pero realmente no tenemos muchos derechos.
Tendremos derecho de defensa si hay un procedimiento sancionador o un procedimiento liquidatorio. Pero durante la fase inspectora no vamos a tener muchos derechos, ¿vale? Es algo que choca, pero que realmente es así. Entonces aquí vamos a distinguir lo que es la labor de investigación, el ejercicio de las funciones de policía, que se inician de la forma que veremos ahora, ya les adelanto, mediante visitas, comparecencia, o también está la posibilidad del expediente administrativo, y eso culminará o no con una propuesta de sanción. Esa propuesta de sanción se documenta en un acta de infracción. El acta de infracción y su fecha determina la fecha de fin de esas labores de investigación. Y es la fecha también de inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Y en ese procedimiento administrativo sancionador es cuando ya como ciudadanos tenemos todos los derechos. Derechos de vista del expediente, derecho de defensa, etcétera. Y ese procedimiento acabará con una resolución que a su vez será susceptible de recurrir en alzada y a su vez, cuando tengamos una resolución definitiva en vía administrativa, podremos ir ante la jurisdicción, normalmente la social, para intentar pues, hacer valer nuestros derechos. O sea, ahí sí hay todas las garantías. En esta labor de investigación es una labor policial, es una labor en la que se le atribuyen muchas facultades a la inspección y realmente pues, se nos atribuyen pocos derechos a los sujetos responsables, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta desde el primer momento. Una cuestión muy importante cuando hablamos de inspección de trabajo es el tema de la independencia, objetividad e imparcialidad. Yo he prestado servicios en la inspección de trabajo durante 24 años. He estado en la provincia de Las Palmas 4 años, he estado en Cádiz 8 años y he estado el resto en la provincia de Sevilla y 5 años, los 5 anteriores a la incorporación a Cuatro Casas, he estado como jefe de la inspección provincial. Y les garantizo que la independencia técnica es algo que se percibe en lo que es la inspección de trabajo. Absolutamente. Que pueda haber algún caso absolutamente residual. Y les garantizo que mi actuación cuando era jefe, mi diario era preservar esa independencia. Y que si había, porque las hay, presiones de sindicatos, presiones de patronal, de tal empresa importante, de tal denunciante, ese tipo de presiones, la labor de la jefatura es que ni llegue al actuante. El actuante al final es como un juez que tiene garantizada su independencia. Y su independencia es, mire ustedes, yo hago lo que tengo que hacer y a partir de aquí, que pase lo que tenga que pasar. Pero pues, la independencia es algo sagrado. Y es algo además que es que no es atacable. O sea, que yo cuando algún cliente me sugiere, oye, esto no se puede hacer nada, cuando además saben o que tengo relación con muchísimos inspectores, y esto no se puede hacer nada, pues no se puede hacer nada. Son independientes, ¿vale? Esa independencia es algo que se lleva a gala y es algo que es visible en la inspección. ¿Qué ocurre con esa independencia técnica? Lo que realmente pasa, lo que también le ocurre a los jueces, que lo primero que preguntamos cuando tenemos un juicio es ¿quién te ha tocado? Pues aquí es lo mismo. Aquí no es lo mismo que te toque uno que te toque otro. Y hay unos que son más duros, otros que son menos duros, otros que son más quisquillosos, otros que no son menos. Y para intentar homogeneizar en la medida de lo posible las actuaciones inspectoras, está lo que se llaman los criterios técnicos. Los criterios técnicos no lo hay sobre todas las materias, lo hay sobre algunas. El último que ha habido es sobre riesgos psicosociales. Hay algunos importantes, como el tema de registro, del tema de contratación laboral, aunque no está actualizado la reforma. De determinadas cuestiones sí hay criterios técnicos, pero no lo hay de todo. Los jefes de inspección o los jefes de las unidades especializadas tienen que vigilar que los productos consecuencia de las actuaciones inspectoras, es decir, los informes, las actas, se adecúen
a los criterios técnicos y deben devolver a aquellas actuaciones que no se adecúen a los criterios técnicos. Esto después es complicado porque los actuantes hacen valer su independencia, porque hay muchas veces que se les agolpa un número de expedientes a los integrantes de la jefatura que hacen muy complicado que realmente hagan un control técnico exhaustivo de todo lo que sale de una inspección provincial, pero teóricamente es una obligación de control y es una obligación de los actuantes de someterse a estos criterios técnicos. Los criterios técnicos, según que fue una novedad en la ley 23/2015, se publican, se deben publicar, se deben hacer públicos. Pero si acceden a la página web de la Inspección de Trabajo, verán que no todos se publican. Hay muy poquitos publicados. Son de mucho valor, ¿por qué? Porque nos van a guiar sobre cómo debe ser la actuación inspectora, sobre en muchos casos cómo serán los resultados de la actuación inspectora y nos ayudarán a nosotros pues a intentar ayudar a nuestras empresas frente a esa actuación de la inspección. Los actuantes, los inspectores de trabajo y los subinspectores tienen también unas reglas de actuación que deben de cumplir en todo caso. La primera es que observar la máxima corrección. Esto es así. Yo siempre he dicho que yo era más educado como inspector de trabajo cuando ejercía como tal que como Juan Casal. Y siempre he intentado ser exquisito. Excepciones hay y excepciones hay. Pero lo normal es que sean muy, muy, muy educados. Incluso sorprendentemente educados porque muchas veces, y lo digo por experiencia también en clientes, el cliente no ve venir el problema. Porque ve una persona muy correcta, muy que no le da importancia, que no te echa la bronca por hablar llanamente, pero que después te viene el regalito con un acta de infracción que ni te espera, porque has visto una persona eso que es muy amable, muy servicial y muy normal. Ya le digo, hay excepciones. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz hay una excepción, en la provincia de Málaga también hay alguna excepción de inspectores así un poco de los que riñen, por llamarlo de alguna forma. Pero son grandes excepciones. Otra obligación es perturbar en la menor medida de lo posible. Esto lo podemos llevar al ámbito de la gran industria. No se puede paralizar la línea de Acerinox, que vale cientos de millones de euros, o exagerado, ponerla en funcionamiento porque se haga una actuación inspectora, pero también me vale en el ámbito de la hostelería, por ejemplo. Si se hace una actuación inspectora de economía irregular en un restaurante, no se para el restaurante sino que se continúa la actividad y se hace de forma profesional, de forma que no se interrumpa el servicio. Otra obligación es de custodia de documentación. La documentación que se aporta a la inspección ya cada vez es más en soporte digital. Sobre esto haré ahora alguna precisión. Hay que comunicar la presencia, esto es obligatorio. Yo me acuerdo de un subinspector que había en Algeciras que tenía una técnica que como jefe de equipo le dijimos que esa técnica estaba muy bien para las películas, pero que en ningún caso era viable en un Estado de Derecho como el español, que entraba, por ejemplo, en un bazar de estos chinos, compraba un boli, bicheaba quienes estaban atendiendo y al rato, pues, volvía a entrar ya como subinspector con su carnet actuando. No. El actuante tiene desde el primer momento que personarse como inspector, como subinspector, acreditar esta condición y constituir y empezar formalmente una investigación. Y atender las observaciones de los representantes de los trabajadores. Atender las observaciones significa escucharlos, no significa hacer lo que ellos digan. En ningún caso existe la obligación de simplemente oírlos, no hacer lo que digan. Una obligación muy importante es la de sigilo profesional. Tengan en cuenta que la inspección de trabajo, los inspectores y los subinspectores tienen el carácter de autoridad pública a efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo tienen atribuido directamente por la Ley 23/2015. Con lo cual, el decir no te aporto una documentación aparándose en la protección de datos es algo que no tiene sentido ninguno respecto a la inspección. Únicamente cuestiones de tipo médico,
están preservados y únicamente cuestiones como, por ejemplo, las relacionadas con el asesoramiento, o sea, lo que no pueden a un asesor preguntarle sobre cuestiones de una empresa cliente. Eso no tiene sentido y no está amparado por el sigilo, por la protección de datos. El sigilo profesional significa que ningún inspector, cuando digo inspector, incluyo todas las categorías, puede desvelar, incluso después de haber abandonado el servicio, por la circunstancia que fuere, datos que conozca como consecuencia de las actuaciones inspectoras y únicamente decae en determinados supuestos, como son comisiones parlamentarias de investigación, que yo no he visto ninguna, lucha contra el fraude de seguridad social y fiscal, que ahí hay comunicaciones con la agencia tributaria, las entidades gestoras y servicio común de la seguridad social, y en materia de competencia de la jurisdicción penal, pero solamente la penal, no la social, no la contenciosa administrativa, sino solamente la penal. También está sometido a un régimen intenso de incompatibilidades. El régimen de incompatibilidades supone que únicamente se les autoriza para realizar funciones de profesor asociado en las universidades y que no pueden prestar ningún tipo de asesoramiento a las empresas ni tener empresas susceptibles de una actuación. Importante que sepamos cuáles son las áreas de actuación de la Inspección de Trabajo. Ya lo hemos dicho: relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, seguridad social, empleo y migraciones, con toda su amplitud. Aquí no me detengo. Pero también importante saber qué normas fiscaliza. Pues fiscaliza, y esto viene de la propia definición de infracción administrativa contenida en el artículo 5 de la LISOS. Normas legales, normas reglamentarias y, aunque la denominación ha quedado ya un poco antigua, cláusulas normativas de convenios colectivos. Esto significa que ni cláusulas de los convenios colectivos que no sean verdaderamente determinadas, en las que se precisen condiciones de trabajo, por ejemplo, las cláusulas de paz social o cláusulas de empleo, ese tipo de cláusulas no entran dentro del ámbito de la actuación de la Inspección de Trabajo, y particularmente no entra dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo lo que son normas colectivas que no tengan carácter de convenio colectivo estatutario, es decir, pactos extraestatutarios, acuerdos de empresa no son objeto de actuación inspectora, ni contratos de trabajo. Si es incumplimiento de contrato o incumplimiento de un acuerdo de empresa, lo que debe de hacer el denunciante, si hay una denuncia, es dirigirse a la jurisdicción, no es ámbito de la Inspección de Trabajo. Hay una serie de exclusiones, no me quiero detener mucho en ellas, pero simplemente que tengan en la cabeza que, aunque creemos que la Inspección de Trabajo actúa, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales en todos los ámbitos, hay determinadas cuestiones como trabajo en minas, canteras, túneles, en lo que puede, cuando se aplica técnica minera, ahí la competencia es de minas, de la Inspección de Minas. Todo lo que sea para fabricación, transporte, almacenamiento y manipulación y utilización de explosivos, desde el punto de vista preventivo, es competencia de las delegaciones del Gobierno y de la Guardia Civil. Y los trabajos que impliquen el empleo de energía nuclear, que puede ser en una gran central nuclear, pero también puede ser en una consulta de radiología, la competencia sobre la energía nuclear es del Consejo de Seguridad Nuclear. Simplemente que se les quede eso. También hay ámbitos especiales de actuación, como pueden ser los locales de instalaciones diplomáticas, en las que no se puede hacer visitas, o en las empresas que ejerzan actividades en centros o bases militares, en las que sí pueden hacer visitas, pero hay que preavisar al jefe del establecimiento militar. Con esto tampoco me quiero detener mucho para que no hace tiempo, que ya son las 11 menos 5. Y quiero dejarles un poquillo de tiempo al final para que puedan preguntar. Una facultad muy importante que tienen los funcionarios de la inspección es la de acceso a los lugares de trabajo. Lugares de trabajo con toda su extensión. O sea, en cualquier sitio en el que se ejecute el trabajo, un trabajo por cuenta ajena, un trabajo por cuenta propia, puede acceder el inspector, subinspector, etcétera. A cualquier hora del día, de la noche, muchas veces sorprende los días en los que se hacen visitas y los horarios en los que se hacen visitas, pero sepan que ellos no tienen horario, le pueden acceder en cualquier momento y sin previo aviso. ¿Vale?
podemos encontrar el choque en el domicilio. El domicilio sabe que está amparado por el artículo 18 de la Constitución, el domicilio particular, y sí es una cortapisa. ¿No puede acceder a los domicilios de la Inspección de Trabajo? Sí puede acceder, pero necesita autorización judicial. Tampoco me quiero detener mucho en cuanto a esto. Importante también la posibilidad que tienen de hacerse acompañar de todas aquellas personas que consideren importantes a efectos de la eficacia de la actuación inspectora, como puedan ser trabajadores, imagínense un accidente, pues que acompañe un trabajador que fue testigo de un accidente laboral. El representante de los trabajadores, hay obligación en materia de prevención de riesgos laborales de preguntar por el delegado de prevención si existe, si está presente y que le acompañe en la visita de inspección. Pero, por ejemplo, en materia, imagínense una actuación en materia laboral, en materia de jornada, pues lógicamente le va a ayudar, o en materia de salario, le va a ser de mucha ayuda al inspector, pues tener el apoyo y que le digan cómo, si hay algún tipo de problema, algún tipo de irregularidad, el comité de empresa o los delegados de personal. Puede hacerse acompañar del propio empresario, decirle que le acompañe, cualquier representante, un jefe de planta, un ingeniero jefe, un jefe de producción, ahí dependiendo del ámbito, dependiendo de la empresa, dependiendo de la actuación inspectora en sí, del objeto de la actuación inspectora, pues lo que considere conveniente con toda la amplitud. Peritos técnicos de la empresa o de sus entidades asesoras, o peritos y técnicos habilitados oficialmente, que aquí se está refiriendo en estos dos puntos fundamentalmente a técnicos de los servicios de prevención ajenos de la empresa o de servicios de prevención propio y técnicos de los centros de prevención de riesgos laborales, que normalmente lo que hacen es un apoyo pericial a los inspectores de trabajo, fundamentalmente en el ámbito de la investigación de los accidentes, aunque también le pueden, porque los inspectores no hacen, por ejemplo, mediciones. Hay veces que hay denuncias de cualquier tipo de incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales y lo que se hace es que se solicita por la Inspección de Trabajo unas mediciones por parte de los técnicos del centro, que lo pueden hacer por su cuenta o bien lo pueden hacer de forma conjunta, de forma que el técnico acompañe al propio inspector de trabajo en la actuación inspectora. También se le atribuyen unos medios de investigación muy amplios. Uno, que es muy importante, es la identificación e interrogatorio al personal de la empresa. En estas cuestiones yo lo que aconsejo es que en las empresas, sobre todo cuando tengan cierto tamaño, se tenga una persona que conozca de estos temas y que sepa, que conozca las competencias y las facultades que tiene la Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho desde el principio y sobre todo nos va a ayudar a no meter la pata. Pues si, por ejemplo, nos dice, oye, la persona que le atienda, pues que me acompañe tal trabajador o que me acompañe el jefe de producción. Lo que no podemos es desde el primer momento no tener una actitud proactiva de colaboración con la inspección. ¿Por qué? Porque es de mal efecto, como veremos ahora. Aparte que es un incumplimiento. Entonces, mientras más sepamos, más podemos por lo menos hacer que colaboramos con la Inspección de Trabajo, que siempre da buena impresión. Igual con los medios de investigación. Una cuestión que sorprende mucho es la posibilidad de interrogatoria del personal y sorprende mucho sobre todo cuando el propio empresario está en la empresa. O sea, el empresario lógicamente considera a su empresa su casa y le llama mucho la atención porque este interrogatorio lo puede hacer el inspector a solas. O sea, se puede dar la circunstancia de que el inspector le diga al empresario, al representante de la empresa, que abandone, por ejemplo, o que facilite un despacho de forma que pueda interrogar a algún trabajador de forma separada, sin la vigilancia del propio empresario y sin la asistencia de ningún tipo de representante. Es algo que sorprende, pero es algo que tenemos que tener en cuenta que es una facultad que tienen atribuida. También tienen la facultad de requerir para que comparezcan en las oficinas de la inspección
quien consideren oportuno. O sea, igual que hemos dicho antes, lo de hacerse acompañar, pues igual pueden citar al propio empresario, a un jefe de planta, pueden citar a un trabajador testigo, a un técnico de servicio de prevención, a cualquiera que consideren conveniente de la empresa. Pueden examinar cualquier tipo de documentación, incluso documentación que no sea estrictamente laboral, documentación que sea mercantil, que sea fiscal, perfectamente puede ayudarle a la actuación inspectora y tenemos obligación de dársela. Y puede practicar cualquier tipo de prueba. Esto ya queda un poco anticuado, pero bueno, teóricamente pueden practicar pruebas. Una prueba ya más actualizada y que se les atribuyen expresamente tanto a inspectores como a subinspectores, es la posibilidad de hacer fotografías y de grabar vídeos. Ellos no tienen medios de grabación y medios para hacer fotografías, pero simplemente pueden emplear su móvil y ellos no tienen móvil corporativo. Lo que hacen es utilizar su móvil personal, pero perfectamente están amparados. Pueden, yo que sé, un cuadro de presencia del personal, hacen una foto y perfectamente eso es válido, o en una hora pueden hacer perfectamente una grabación de las condiciones en las que estaba instalado un andamio, perfectamente, sin ningún problema. Esto no significa que obligatoriamente tengan ellos que hacer este tipo de práctica de prueba. Una cosa importante para entender lo que es la inspección de trabajo es que ellos tienen presunción de veracidad de lo que ven. Con lo cual, lo que ellos ven y transcriben en un informe y transcriben en un acta, eso da fe. Eso es una prueba, admite prueba en contrario, pero ya tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de aprobar frente a lo que ha dicho el inspector. Es como si fueran notarios que van mirando y van certificando lo que van viendo. ¿Vale? Y ya les digo, no, la presunción de veracidad es sobre lo que directamente pueden apreciar. Pueden adoptar medidas cautelares. La medida cautelar por antonomasia es la retirada de documentación. Los requisitos legales son los que se recogen aquí, no voy a detener en ello, pero lo que se intenta es que fundamentalmente que esa documentación no se destruya. Si tienen que dejar constancia escrita, me llevo 2 acetas que ponen pagos en B o que ponen horas extraordinarias. Se lo lleva los acetas y sin ningún problema que se lleve esa documentación. La pregunta del millón es ¿por qué actúa la inspección de trabajo? Que es una pregunta clásica. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se ha personado el inspector en mi empresa? Entonces, sí es importante que sepan que hay la tradicional actividad rogada, que ha sido tradicional en la inspección de trabajo. Actividad rogada es actividad mediante denuncia o petición de otros organismos, órganos judiciales, órganos administrativos, pero a esto se añade y cada día tiene más peso la programación de objetivos. Se programan una serie de campañas en materia de contratación temporal, en materia de prevención de riesgos laborales en carpintería, en el campo. Se generan y se programan objetivos con carácter general y después se ciña a cada comunidad autónoma, pactados con las comunidades autónomas, dentro de su ámbito competencial y después se trasladan a la inspección provincial. Esto es importante porque esto ha generado que la inspección, los inspectores y los subinspectores suelen tener, eso pasa quizás más en Sevilla que en Cádiz, pero en general tienen mucha carga de trabajo. Y ellos siempre, un consejo que me permito darles es que intenten darles salidas airosas. Salidas airosas significa que ellos queden bien, que hagan su actuación, pero que no les genere mucho trabajo. O sea, un inspector, el hacer un acta de infracción, lo único que le genera es más trabajo. Si nosotros propiciamos el cumplimiento y apuntamos a que la posibilidad de que nos haga un requerimiento y de que, por supuesto, cumpliremos la normativa, siempre será mucho más práctico para el inspector, que al fin y al cabo, sobre todo en materias laborales, muchas veces en prevención de riesgos laborales, cuando aún no ha habido un accidente, lo que va a querer es solucionar el problema y ya les digo, a ellos les genera más problemas, más trabajo
el hacer una alta inflación y lo que quieren es darle una salida airosa a los asuntos y que no se le vayan acumulando, porque de hecho hay muchos que tienen una carga de trabajo. No pensemos que esto es como las películas de detective que tiene el inspector el caso, sino que tienen cientos de casos encima de la mesa y en cola. Con lo cual, eso, intenten siempre facilitarles el trabajo, primero porque es obligación y después porque además será mejor para todos, para la propia empresa y para el actual. Enlazando con lo que hemos comentado antes de cuáles son los medios de investigación y la obligación de colaborar, sepan que la obligación de colaborar es absoluta, que hay obligación legal de prestar colaboración. Yo lo que les aconsejo es que por lo menos parezca que están colaborando. Lógicamente, si asesoran bien interna, bien externamente a una empresa, van a velar y tienen incluso la obligación deontológica de velar por los intereses de la empresa. Pero eso se puede hacer de una forma sutil, de una forma que parezca que hay ese espíritu colaborativo. Ese espíritu colaborativo debe presidir siempre nuestras relaciones con la actuación inspectora, porque ya hemos comentado antes que hay realmente mucho ámbito de subjetividad. Y ellos pueden, y en materia, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, tienen mucho margen de maniobra, Yo muchas veces explico en los másteres que la diferencia entre un inspector y un subinspector es que los subinspectores suelen tener, sobre todo si nos ceñimos los de empleo y seguridad social, competencias más limitadas. O sea, en un restaurante, que no es una empresa especialmente compleja, un subinspector pues, puede ver la seguridad social, si se cotiza bien y si hay algún trabajador que esté compatibilizando con prestaciones o no tiene autorización para trabajar. Pero un inspector, además de todo eso, puede ver en materia laboral y en materia de prevención. En materia laboral, quien esté bien 100% que levante la mano. Y en materia de prevención ni digamos. O sea, en materia de prevención es que las cuantías de las sanciones son muy importantes. Existe la posibilidad de paralización de la actuación inspectora y ahí sí puedes en cualquier restaurante, yo me comprometo, restaurante puede decir un sector, vamos, puede ser cualquier tipo de empresa, yo me comprometo a sacar 10 infracciones en materia de prevención y en materia laboral sin indagar demasiado, O sea que realmente ahí el inspector sí está muy acostumbrado a sopesar y a no sancionar por todo, ¿vale? Entonces, hay obligación de colaborar y la contrapartida a no colaborar es que se considere obstrucción a la labor inspectora. La obstrucción a la labor inspectora se recoge en el artículo 50 de la ISOS. Entonces, cualquier actuación que perturbe, retrase o impida el ejercicio de las funciones inspectoras se considera infracción. En principio, con carácter grave, pero será leve si son de mero retraso, pero será muy grave cuando ya sean obstrucciones de más envergadura, como sean impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo, la negativa de identificarse o identificar o dar razón de la presencia a las personas que están en el centro de trabajo, ya lógicamente tipos de coacciones, amenazas, violencias, etcétera, y incumplimientos en general, lo que convierte especialmente peligrosa la tipificación de la obligación de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta es la contrapartida a las facultades que les atribuye el ordenamiento jurídico. El consejo es ese, el consejo es que colaboren en la medida de lo posible, velando por los intereses de la empresa, pero con espíritu colaborativo en todo momento, por lo menos que lo parezca. Actividades de confrontación, actividades, muchas veces empresarios que no están formados consideran un ataque, además los tiempos que corren, más todavía, con la presión que hay fiscal, la presión que hay de medios de comunicación, de lo que vemos diariamente en nuestra sociedad, pues muchas veces todo lo que uno tiene guardado, cuando se presenta un funcionario en el centro, pues hay empresarios que se desbordan. Pues eso es absolutamente contraproducente. Como he comentado, hay mucha subjetividad, aunque haya criterios técnicos, mucha subjetividad. Yo el consejo es que quiten a un empresario así, que sea contraproducente, que se ponga nervioso, quitarlo en la medida de lo posible
de la relación con el inspector actuante y, por supuesto, evitar que vaya a la comparecencia, ¿vale? Porque muchas veces la actuación inspectora es la visita completada con una comparecencia aportando los documentos. Pues ya que no vaya más, que no se relacionen, ¿vale? Bueno, la actividad rogada puede venir por denuncia. Me quedan 3 minutos, bueno, un poquito más. Vamos ahí hasta 20 y les dejamos 10 minutillos para preguntas. La denuncia es pública, es importante que lo sepan. Cualquier persona puede denunciar, no solamente el propio trabajador, por ejemplo, que tenga unas condiciones de trabajo que sean irregulares. Es secreta, la obligación de sigilo que hemos hablado es más aún en cuanto a la figura, a la propia existencia de la denuncia y a quién es la persona denunciante. Y el denunciante no es interesado salvo que con posterioridad haya un procedimiento sancionador y tenga un interés legítimo en el asunto. Los datos que deben de constar son estos que les indico aquí y no se tramitarán los que les indicamos aquí. Fundamentalmente, quiero llamarles la atención sobre que no se tramitarán con el asterisco que les pongo aquí, que no me quiero detener, cuando coincidan con asuntos sometidos a la jurisdicción. Muchas veces tenemos la tentación de decir, tengo un pleito de despido, tengo un juicio, pero para el cálculo de la antigüedad, pues voy a utilizar, voy a considerar fraude en todos los contratos y para que me ayude simultáneamente a la presentación de la demanda de despido, pues pongo una denuncia a la Inspección de Trabajo en el que me consideren que hay fraude en la contratación, por ejemplo. Pues eso no, una determinación de una relación laboral de un falso autónomo, pues igual, pues ahí en el momento que descubra el inspector que viene en el propio folleto oficial de la denuncia, pero lo que pasa es que se puede utilizar cualquier folleto. En el momento que sepa que hay una coincidencia, pues debe abstenerse de actuar. Ya les digo que es importante la obligación. Los sujetos responsables tienen obligación de colaborar, atender debidamente, de acreditar su identidad de quienes se encuentren en el centro de trabajo, colaborar, esa colaboración debe ser activa y a declarar y a facilitar información y documentación. Es de los sujetos responsables, el sujeto responsable fundamental es el empresario, pero también pueden ser trabajadores, perceptores, por ejemplo, de prestaciones. Pero en general se atribuye esta obligación de colaboración a cualquier persona. Es decir, a mí como empresa me pueden preguntar por una empresa con la que yo tenga relaciones, que sea proveedor de esa empresa, que tenga cualquier tipo de relación mercantil, que sea una empresa vecina, que sea una empresa que por H o por B tenga algún tipo de relación conmigo. Tengo obligación de darle esa información. Incluso los bancos tienen la obligación, una tramitación específica que existe, de dar información de las cuentas bancarias. Las actuaciones ya lo hemos ido viendo a lo largo de la sesión, se suelen realizar mediante visita, por comparecencia, bien como única actuación o varias comparecencias o como complemento de la visita o por expediente administrativo. El expediente administrativo es cuando la inspección tiene toda la información normalmente derivada de bases de datos de la Seguridad Social, bases de datos informáticas, por ejemplo, de Hacienda, tiene ya toda la información y no necesita realizar realmente una actuación inspectora, simplemente comprobar ese expediente administrativo. Y me dirán, eso, pero ¿cómo va a actuar la Inspección de Trabajo sin que yo me entere? Eso vulnera mi derecho a defensa, ¿no? Porque esa actuación por expediente administrativo, si concluye que hay un incumplimiento y con la extensión de un acta de infracción, ahí ya es donde puedo ejercer mi derecho de defensa. Tanto las visitas como las comparecencias deben constar en una diligencia. Una diligencia, los que sean más antiguos se acordarán de los libros de visitas que había en los centros de trabajo en los que se hacían las diligencias. Ya no, ya ellos van con un papel que es una diligencia que puede ser copiativa, autocopiativa si la hacen a mano, o bien si es una comparecencia te pueden dejar una diligencia hecha por ordenador. Y dejará constancia de cada visita de comparecencia y de cada comparecencia. Es importante porque nos va a ayudar a ver y a tener una constancia de la duración de las actuaciones inspectoras, que son muy importantes y que hay situaciones, hay actuaciones inspectoras en las que se incumple. Las dos referencias temporales son
que las actuaciones inspectoras no pueden dilatarse por un tiempo superior a 9 meses y no pueden interrumpirse por un tiempo superior a 5 meses. Es decir, dentro de 5 meses el inspector tiene que hacer algo, salvo que sea imputable al sujeto inspeccionado, muchas veces piden documentación. Imagínense las nóminas, y las nóminas pues no están completadas, falta algún año, falta algún mes. Cuando se complete toda la documentación es cuando empezamos a computar estos plazos. Y podrá ampliarse. Puede ampliarse, pero nos tiene que llegar una notificación formal de esa ampliación y debe estar amparado en estas causas de ampliación. Cuando nos llega esa comunicación nos da la posibilidad de presentar un escrito poniéndonos o no. Pero después nos llegará una resolución de nuestra inspección, y esa resolución ya no es recurrible, sino únicamente es recurrible cuando se recurra a su vez el acta de infracción si existiere en su caso. ¿Vale? Eso en cuanto a la duración de la actuación inspectora. Si las actuaciones inspectoras incumplen estos plazos, la consecuencia es que caducan las actuaciones inspectoras. Se pueden utilizar como antecedente, pero esa actuación ya no vale. Por ejemplo, si estamos hablando en materia de seguridad social, de cotización a la seguridad social, pues habrá periodos en los que ya actúe la prescripción como consecuencia de esa caducidad de las actuaciones inspectoras y no se habrá interrumpido efectivamente la prescripción y habremos ganado seguramente un tiempo importante en cuanto a la cotización a la seguridad social. ¿Cuál es el resultado de la actuación inspectora? Siempre va a haber un informe. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo en materia laboral, va a haber requerimientos. Lo que intenta el inspector es solucionar el problema que se le ha trasladado. En materia de prevención de riesgos laborales, requerimiento simplemente decir, advertir que se incumple la ley y dar un plazo para la subsanación del incumplimiento. En materia de prevención de riesgos laborales, cuando se detecta un incumplimiento, no es alternativo la sanción, es decir, aunque haya sanción o no, la filosofía es que los trabajadores no continúen en situaciones de riesgo, por lo cual habrá sanción, pero también habrá requerimiento y puede haber también sanción. Y puede, que es un instrumento muy valioso, que haya requerimiento de pago de cuotas de seguridad social en vez de actas de liquidación. Otra posibilidad es cuando aprecien riesgo grave inminente, para cuyos conceptos hay mucho ámbito también de subjetividad y de apreciación del inspector. Se aplica el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla de la probabilidad del riesgo y de la gravedad de las posibles lesiones del trabajador, lo cual son conceptos jurídicos muy determinados, puede paralizar los trabajos. La consecuencia de la paralización no es ya que se paralice, sino que se da cuenta al Ministerio Fiscal, lo cual nos puede generar a las empresas bastantes dolores de cabeza, ¿vale? Una posibilidad cada vez más automatizada cuando hay accidentes de trabajo es la propuesta de recargo de prestaciones de un 30 y un 50% de todas las prestaciones económicas que se deriven como consecuencia de ese accidente cuando se compruebe la existencia de falta de medidas de seguridad e higiene, y finalmente podrá promover multitud de procedimientos en materia de seguridad social, inscripción, altas, bajas en la seguridad social, cambios de encuadramiento, comunicaciones a las entidades gestoras para la suspensión o incluso la sanción a trabajadores, decretando la extinción de prestaciones de la seguridad social, etc. ¿Vale? El resultado, si hay un incumplimiento, pues será una propuesta de sanción si no ha habido requerimiento, y el acta, salvo en prevención de riesgos laborales, donde pueden darse las dos circunstancias, y el acta de infracción, como les comentaba, es la finalización de la actuación inspectora y el inicio de un procedimiento sancionador, si es acto de liquidación, procedimiento liquidatorio, en el que podemos ejercitar todos nuestros derechos a la defensa. Y donde una posibilidad que obligatoriamente nos tienen que dar es la de posibilidad de reducción de la sanción por pronto pago y por reconocimiento de la responsabilidad. En esto tengan mucho cuidado en materia de prevención de riesgos laborales cuando hay un accidente de trabajo, porque normalmente después viene el recargo de prestaciones, muchas veces no anunciado, y las diligencias penales muchas veces de las que tampoco tenemos conocimiento. Entonces, estamos viendo casos en los que están aceptándose la responsabilidad administrativa por accidentes
pero después vienen los sustos de recargo de prestaciones, que saben que puede ser muchísimo dinero, y de diligencias penales en las que al final la actuación de la inspección sea muy importante. Bueno, sin más, vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Cualquier cosa que tienen mi correo y me pueden, sin ningún tipo de problema, pues preguntar alguna cosilla que se haya quedado en el tintero. Tenemos escasos 8 minutos para ceñirnos al tiempo y nada, a su disposición. Gracias, Juan. Han llegado unas preguntas. Si no da tiempo a contestarlas a todas, al menos que te dé tiempo a una, ¿te parece? Nos están preguntando, cuando se presenta una denuncia ante la Inspección de Trabajo, ¿tiene obligatoriamente que responder de lo que ha actuado? En eso hubo un cambio en la ley ordenadora de la inspección, en la ley del año 2015, de forma manera que con anterioridad se contestaban todas, absolutamente todas, pero en la ley nueva dice que únicamente cuando, derivado de la normativa laboral, el denunciante tenga algún derecho. Entonces, aquí se va a contestar siempre las que se promuevan por los sindicatos o la representación de los trabajadores, y cuando alguna persona tenga algún interés derivado de la normativa. Lógicamente va a pasar con el trabajador y va a pasar con alguien que tenga un interés atribuido directamente. No pasará cuando yo denuncio a mi vecino, cuando yo denuncio paso por la calle y denuncio una obra, o no pasará cuando no tengo, o incluso cuando el interés que tenga venga derivado de otra normativa. Por ejemplo, pasa mucho con incumplimientos en materia de alimentos y que se denuncian faltas de alta en la seguridad social del que no cumple su deber de alimentos. Ahí no deriva de la normativa laboral, deriva de la normativa civil. Entonces no hay obligación de conducta. Gracias, sí te da tiempo a contestar otra. Hay gente que dice, es que esta es interesante, que la inspección avisa cuando va a efectuar una visita de inspección. ¿Qué hay de cierto en ello? Me encanta porque es muy típico y que se diga la inspección avisa, la inspección avisa. No, la inspección, por regla general, en el 99,9 no avisa. De hecho, los inspectores son espíritus puros. Y a lo mejor yo tengo organizada mi semana y tengo pensado mañana ir a hacer visitas de construcción, pero resulta que mañana llueve. Pues no me voy de visita. O resulta que me encuentro mal, pues no voy de visita. O sea, realmente el inspector es tan autónomo que ni él mismo sabe si al final va a ir de visita o no. En determinados supuestos, por ejemplo, yo me acuerdo de un accidente de trabajo que investigué en la Sierra de Cádiz precisamente, por la parte de Zahara de Zahara de la Sierra, por ahí, que era inaccesible. O sea, que la única forma que tenía de ir, porque los Nissan Patrol de la Guardia Civil que habían ido al levantamiento del cadáver se habían quedado atascados. Pues ahí tuve que llamar al empresario, ¿vale? O, por ejemplo, actuaciones que hacíamos en materia de seguridad social de grandísimas empresas, ese diseño de esa campaña era que se avisaba por la jefatura de la unidad especializada diciendo que tales funcionarios, el día tal, se iban a presentar y que tuvieran determinada documentación que se citaba a disposición. Pero normal que no se cite. Otra cosa que hay mucha rumorología es que la gente es muy bocaza. O sea, si yo soy una peluquera y tengo un enfrentamiento con mi jefe y estoy todos los días en el bar de la esquina diciendo lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, pues lógicamente es muy probable que a la semana siguiente pues vaya listo. Pero no quiere decir que haya avisado. Y la gente juega mucho con eso, los sindicalistas también. Los sindicatos suelen poner mucho el número de teléfono. Yo mi práctica, cuando ellos protestaban, era, mire usted, yo no le aviso a usted como tampoco aviso a la empresa. Esas son, que alguna vez puede haber una mala praxis, no digo yo que no, pero en el 99,9% de las veces no se avisa en ningún caso, porque además pierde eficacia la actuación inspectora. Salvo, ya les digo, en casos muy puntuales, en casos en el que la inminencia de presentarse de forma sorpresiva no tenga virtualidad. O sea, hay veces que realmente puedes avisar, o imagínense una investigación de un accidente ya pasado, que a lo mejor conviene que esté el del servicio de prevención, que esté el testigo del accidente. Pues yo puedo perfectamente planificar esa visita, perfectamente, no hay ningún problema. Distinto es, por ejemplo, de un accidente de trabajo cuando se quiere hacer
en el servicio de guardia, porque precisamente tienen la virtualidad, ellos tienen obligación de respuesta de los accidentes mortales muy graves en 1 hora. ¿Por qué? Porque se intenta que las condiciones en las que ocurrió el accidente no se tergiversen de ninguna forma, ¿vale? Pero si es una investigación de un accidente más a posteriori, tampoco hay ningún problema. Bueno, agradecemos la asistencia a todos los participantes. Os recordamos que recibiréis en breve la encuesta para que por favor se cumplimente en la medida que os dé tiempo. Y por supuesto nuestra felicitación y enhorabuena a Juan Casal por su estupenda ponencia y esperamos que poder contar con él para futuras ocasiones. Juan, te esperamos a la siguiente. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, Fraternidad, y a todos.